Ok. Listo, ya está grabando. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenidos a todos los que están acá. Gracias por estar acá, estamos felices de tenerles. Nosotros somos la Sociedad Bastiat de Venezuela. Somos una organización sin fines de lucro, fundada en el año 2015, un capítulo representante del Bastiat Society Program en el país, que ese es un programa del American Institute for Economic Research, o AIER, que es uno de los think tanks más prestigiosos e influyentes de Estados Unidos y el mundo, desde la década de los 1920. El nombre de este programa está inspirado en Frédéric Bastiat, que fue un famoso economista francés liberal clásico del siglo XIX, y hemos sido reconocidos por varios años consecutivos como uno de los capítulos más activos de América Latina. Nuestra labor consiste básicamente en difundir e inspirar ideas de libre comercio, economía de mercado entre los jóvenes y la sociedad empresarial venezolana, ideas que nos permitan ir moviendo gradualmente el clima y el debate de las ideas venezolano y la academia a nuevos niveles de conversación, especialmente en esos segmentos de población que pueden liderar alguna clase de cambio. Pueden seguirnos en las redes sociales por Facebook, Twitter, Instagram, como @BastiatBZLA, como el acrónimo de Venezuela, de pequeña ZLA, y también pueden ser nuestros mecenas a través de Patreon, igual, @BastiatBZLA. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, pero de lo que pocas veces se habla en esta clase de foros que hay a lo largo del país, ¿no? Que es sobre cómo podemos rescatar el crédito privado. Muchos venezolanos, especialmente los de clase media, se preguntan cómo es que sus abuelos o sus padres pudieron comprar casas, carros, financiar viajes y hacer muchas cosas en aquella Venezuela, cuando ellos ni siquiera pueden soñar con tener estas cosas, ¿no? Y la realidad es que, bueno, se debe a muchos factores, pero una buena parte de eso fue el crédito. Durante mucho tiempo en el país habían ciertas condiciones para que la clase media pudiese adquirir créditos hipotecarios, habían pagares de financiamiento vehicular, habían cajas, fideicomisos. Mucha gente pudo acceder a tarjetas de crédito y lo hacían de una manera sencilla. No tenías que ser millonario para adquirir algunas de estas cosas, ¿no? Y es que precisamente el rol de la banca es financiar consumo y la inversión a través del crédito. Por lo menos en los países del primer mundo, tener un buen historial crediticio supone el mejor camino hacia tener una mayor movilidad social. Y eso no lo vemos en Venezuela. Y uno de los principales problemas que tienen las empresas pequeñas y medianas cuando hablas con comerciantes y productores y de todo el país y con gente que quiere producir en Venezuela es la falta de financiamiento. Y bueno, hay muchos otros factores que mantienen a la economía sin crecer. Nosotros no crecemos desde el año 2013 y todos esos factores están relacionados de una u otra manera con la banca o con la ausencia de ella, ¿no? Banco Universal, banca de inversión. Entonces, pese a que el día de ayer se hicieron algunos anuncios, los responsables de este problema crediticio que hay en el país anunciaron algunas medidas que son buenas con respecto a este tema. Sin embargo, pensamos que no son suficientes y que falta mucho más por hacer. Y es por ello que nosotros desde la Sociedad Bastiat, queriendo hacer una pequeña contribución necesaria al país, hemos decidido juntar a dos expertos sobre este tema. Con nosotros hoy nos acompañan Alejandro Castro, que es un economista de la Central, es miembro fundador del Club de Macroeconomía de la UCB, con 9 años de experiencia en econométrica. Ustedes seguramente la conocen. Econométrica es una de las firmas de consultoría económica y financiera más importantes de Venezuela. Alejandro fue también el Regional Manager por 2 años de Telme Communications, una empresa de telefonía en Venezuela y posteriormente en Colombia, Perú y Bolivia respectivamente. Y también contamos con la distinguida presencia de Marcos Antonio Capote, gerente de consultoría de Omnis y fue asesor a la presidencia de Bancrecer, formó parte de un fondo de Venture Capital en Miami. Previamente fue consultor senior en el Departamento de Asesoría Financiera de la KPMG y adicionalmente a eso es mentor en el Founder Institute y escribe en Banca y Negocios, también escribe en Debates y ESA. Muchísimas gracias, Alejandro y Marcos, por estar aquí. Gracias, Leo, a ti y a la Sociedad Bastiat de Venezuela por tu invitación. Seguramente igual, Marcos, agradecido también con ustedes. Así es, muchísimas gracias, Leo, y contento de estar aquí
bueno, compartiendo un poquito de ideas y propuestas y actualidad sobre el tema crediticio, que como tú bien dijiste, es la principal necesidad, me atrevería a decir, del sector empresarial venezolano y es lo que veo en mi día a día con los clientes de asesoría financiera. Pero bueno, le dejo la palabra a Alejandro, no me quiero adelantar. Listo, adelante Alejandro, todo tuyo. Voy a compartir pantalla, la presentación que he preparado para ustedes. Voy a ponerla en modo pantalla completa. Ok, allí la pueden ver en pantalla completa. Sí, perfecto. Ok. Si bien la introducción de esta lámina es cómo sobrevivir a la hiperinflación en Venezuela, es un poco como rememorando de dónde venimos, porque precisamente veníamos de un proceso de hiperinflación que acaba de culminar y que para que culminara ese proceso de hiperinflación en Venezuela, no le llevó a la administración Maduro una serie de medidas muy ortodoxas que tuvo que tomar. Principalmente la de crédito bancario fue la más fuerte de todas, donde pasamos de un crédito bancario ordinario que rondaba 20% hace ya unos 7, 8 años atrás y que pasó hasta 93% hace unos meses. De hecho, hasta abril 2020 fue el encaje ordinario máximo histórico en el año, en toda la historia de Venezuela. Imagínate, o sea, por lo menos en la teoría, de cada 100 bolívares que depositaban en la banca, 93 no lo podía prestar el banco, sino que tenían que estar resguardados en BCD. Entonces, para poder haber salido o sobrevivido a esta hiperinflación, la segunda más larga de la historia, ¿qué hizo la administración Maduro? Fue poco a poco aumentando el encaje legal para secar el mercado de bolívares. Esto debido a que al mismo tiempo la administración Maduro, a través del Banco Central, inyectaba bolívares en la economía, o sea, aumentaba la base monetaria para en base a eso, monetizando el déficit fiscal, poder tener bolívares y poder pagar misiones, poder pagarle a la administración pública y todo lo que es la estructura del Estado. O sea, el mal que estaba haciendo la administración Maduro en todos estos años, con este déficit fiscal que rondaba entre 10 y 20% del PIB, es decir, que había por cada 100 bolívares que le ingresaba al fisco, gastaba 120. En vez de poner orden en la hacienda pública, lo que hacía es que iba al Banco Central, le entregaba un pagaré al Banco Central, el Banco Central le daba en contrapartida bolívares y los vaciaba en la economía. Y eso le ponía presión al tipo de cambio, le ponía presión a los precios de bienes y servicios. Nos trajo la hiperinflación. Entonces, para poder solventar el problema, la principal medida que tomó la administración Maduro fue secar el crédito bancario, secar la economía de bolívares y al mismo tiempo controlar el tipo de cambio por la vía de la oferta. Como se han dado cuenta en los últimos meses, el tipo de cambio ha estado rondando los 5 bolívares por dólar. ¿Y cómo lo ha logrado la administración Maduro? En parte, afortunadamente, gracias a Dios, está haciendo un poquito más de orden fiscal, ya no están monetizando el déficit fiscal con las magnitudes que lo hacía en el pasado, y la base monetaria está aumentando muy poco, y al mismo tiempo está ofertando muchos dólares semana a semana en el mercado oficial para así controlar el tipo de cambio. Entonces, al controlar el tipo de cambio y al secar el crédito bancario, está haciendo que la hiperinflación caiga y ya técnicamente hablando, según la hiperinflación clásica, ya desde este inicio de año hemos salido del proceso de hiperinflación en Venezuela. Pero, evidentemente, tienes en contra de que ha dejado al país sin crédito. Y en la economía moderna, un país sin crédito es muy difícil para que pueda avanzar, porque ¿qué le pasa a las personas de a pie o a las empresas? Que tienes una tarjeta de crédito que solamente te sirve para poder abrir la puerta que se te tranca allí, porque no puedes comprar nada con la tarjeta de crédito. O las empresas básicamente no tienen acceso al crédito porque no hay crédito disponible porque el encaje legal es muy, muy alto. Entonces,
La única forma en la cual las empresas hoy día están haciendo el crédito prácticamente es a través de la pignoración. Ese término algunas personas lo habrán escuchado, otras quizás no. ¿Qué es la pignoración? La pignoración es un proceso mediante el cual una empresa tiene unos depósitos en moneda local y unos depósitos en el mismo banco en una sucursal afuera. Por ejemplo, el banco ABC, para no nombrar ningún banco en específico, tiene una sucursal aquí en Venezuela y tiene una sucursal en Panamá o en Estados Unidos. Y la empresa, de ejemplo, tiene cuenta acá localmente y tiene cuenta en Panamá o Estados Unidos. Tantos dólares o tantos miles de dólares en ese país. Entonces, si tú quieres tener acceso al crédito en Panamá o en Estados Unidos, que te sirva para operar en Venezuela, tú pignoras. Y la pignoración es que dejas de garantía un porcentaje de tu depósito para que el banco te dé tantos dólares. Eso, digamos, coloquialmente sería como un empeño. Y es la única forma que se puede hacer al crédito, por lo menos hasta el mes de diciembre. Y ahorita con este cambio de las medidas que anunció el día de ayer, Jessy Rodríguez, todo va a ir progresivamente cambiando. El tema es que la gran mayoría de las empresas no pueden pignorar porque muy pocas empresas tienen cuentas locales y cuentas afuera. Entonces, en la práctica, la mayoría de las empresas no tienen acceso al crédito. Y entonces, ¿qué han hecho las empresas para reinventarse todo este proceso? Bueno, están yendo a, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Caracas y están sacando papeles comerciales, que seguramente Marcos lo va a aplicar y lo va a explicar más a fondo. O están haciendo mesas de dinero o mesas de inversionistas o un pool de inversionistas que de repente les presentan un proyecto y cada uno pone una cantidad de dólares con una serie de garantías. Pero el crédito, como originalmente ocurre en cualquier parte del mundo, prácticamente desapareció. Entonces, las personas naturales también han quedado sin acceso al crédito prácticamente, como estoy indicando en esta lámina, desde abril de 2020. Y la administración Maduro tiene claramente un objetivo muy definido, que es la estabilidad del tipo de cambio. Está ancla en vecindad de 5 bolívares por dólar y sacrifica el crédito. Entonces, es como, por ejemplo, tú tienes una persona que está enferma con mucha fiebre. Y lo que haces es que le pones pañitos de agua fría y rompes el termómetro. Y ya, y se acabó. Eso es lo que trataron de hacer con el proceso de inflación. Sí, está bien. Quitaste la inflación de un solo golpe, le bajaste la fiebre al paciente, pero el paciente puede tener otros síntomas que no estás curando o le estás empeorando otros síntomas. Ese es el gran tema. ¿Cómo llegamos hasta acá en términos del crédito? Esta gráfica que está acá es el encaje legal ordinario, el que todo el mundo conoce. Y está desde enero de 2014 hasta noviembre de 2021. ¿Por qué? Bueno, porque yo coloqué esta gráfica así en este contexto, porque es el periodo de tiempo en el cual Venezuela vivió su proceso de depresión económica prácticamente de 7 años, 8 años. Fíjense, la raya estuvo bastante, digamos, recta desde 2014 hasta 2018. O sea, en ese periodo de tiempo el encaje legal ordinario estuvo en la vecindad de 20%. Es decir, que de cada 100 bolívares, 20 la banca tenía que destinarlos al Banco Central de Venezuela y podía prestar cerca de 80. A finales de 2017 empezó la hiperinflación en Venezuela. En el caso de la data que levantamos en Econométrica, en 7 ciudades con mayor densidad poblacional del país, empezó en octubre de 2017 y según la Asamblea Nacional, desde noviembre de 2017. Y justamente fíjense que cómo se ve en la línea, que se ve que poco a poco la administración Maduro a través del Banco Central va aplicando una política monetaria contractiva, va aumentando el encaje legal, tratando de extraer bolívares del mercado en aras de que esta monetización del déficit fiscal o este aumento de la base monetaria se le volviera a salir de control, pero en la práctica lamentablemente no lo pudieron lograr, fue insuficiente. Tanto así que llegó un punto en que el encaje legal, como ustedes ven allí en la gráfica, llegó hasta el 93%, y ya después de ahí en adelante empezaron a tomar otras medidas económicas mucho más sanas, que es, oye, reducir el tema de la monetización del déficit a través de menor cantidad de ampliación de la base monetaria. La clave acá es básicamente entender que el mercado cambiario se pudo controlar y la hiperinflación se pudo acabar secando el crédito bancario. Esa es, digamos,
La lección que nos deja todos estos años y todo el encaje legal ordinario como está aquí planteado. Pero ojo, esta no es toda la historia. La historia va más allá. O sea, la cadena de transmisión en esta lámina es muy simple, que es lo que estaba explicando previamente. ¿Cómo monetizaba el déficit fiscal el Banco Central y el gobierno nacional, y qué fue lo que generó después a partir de 2018 este aumento del encaje legal y esta sequía del crédito? Que básicamente el gobierno emite pagaré, el Banco Central le da bolívares al gobierno, el gobierno los vacía en la economía, aumenta la base monetaria. Y como ven que esa expansión monetaria fue tan agresiva, al mismo tiempo aplican una política monetaria contractiva aumentando el encaje legal para ver si a través de la vía del crédito podía secar ese exceso de liquidez de bolívares. Pero los niveles de expansión monetaria eran tan altos, quienes me están escuchando, que hubo momentos en que la base monetaria, que es la cual genera el Banco Central de Venezuela, que se expandía hasta 25% en una semana. Para ilustrarles qué significa eso, por ejemplo, un país como Perú, que tiene una inflación de un dígito anual, la base monetaria se puede expandir quizás 5%, 6%. Eso es en un año, o sea, 52 semanas. Aquí en Venezuela llegamos a tener expansiones semanales de 5 veces eso, pero en una sola semana. Estamos hablando de que lo que le llevaba a Perú, la misma expansión que hacía Venezuela en una semana, le llevaba a Perú, por ejemplo, 52 semanas por 5, son 260 semanas. O sea, lo que expandía Venezuela en una semana de base monetaria, haciendo el símil, salvando las comparaciones, lo hacía Perú en 260 semanas. Entonces, evidentemente, eso te habla de lo enorme, lo agresivo que fue todo este proceso, digamos, que nos generó el tema de la sequía del crédito. ¿Y qué pasó en los últimos meses con la inflación en Venezuela a raíz de esta sequía del crédito y a raíz, evidentemente, de la oferta importante de divisas? Lo estoy viendo desde el punto de vista macro. Ya Marcos ahorita lo va a explicar desde el punto de vista ya micro y empresarial. Que evidentemente la variación de precios en bolívares fue disminuyendo de forma significativa. Y lo pueden ver en esta tabla. En el caso de econométrica, en el levantamiento que hacemos nosotros, en el mes de enero del año pasado, fue el último mes en el cual Venezuela registró una variación interanual, perdón, una variación mensual general de la inflación superior al 50%, que según la definición clásica de hiperinflación que planteó en su momento Philip Kagan, para que se acabe la hiperinflación en un país tienen que pasar 12 meses consecutivos con una inflación general intermensual menor al 50%. La data que levantamos en el mes de enero de 2022 fue una inflación de un dígito, y ya con esto formalmente, según la data que hemos levantado nosotros, ya Venezuela salió de la hiperinflación, y según la data de la Asamblea Nacional, salimos el mes pasado. ¿Pero a qué costo? A dejar el país sin crédito. Ese es el problema. Entonces, en la práctica, tanto la persona de a pie como las empresas tienen que trabajar a pulmón propio, como diría en criollo. ¿Cómo es eso? Oye, que prácticamente tienes que agarrar, y para poder fondear dinero, tienes que, otra vez con tu mismo flujo de caja, que vaya mejorando tu empresa, que vaya incrementando, que vaya creciendo, o pidiendo créditos a través de papeles comerciales, o mesas de dinero, mesas de inversión. Entonces, evidentemente, al final, tú estás disminuyendo la inflación de forma importante, pero estás sacrificando no solamente el crédito bancario, sino la posibilidad de crecimiento económico. Porque el año pasado, según los cálculos que hemos hecho, la economía se recuperó en 5% el PIB. Es el primer año, desde el año 2013, que la economía crece. Imagínense, después de 7 años de desastre económico, donde la economía se contrajo 3/4 partes. Si el crédito estuviese disponible, la recuperación del PIB del año pasado hubiera sido mucho mayor, mucho más robusta, y afortunadamente la noticia, digamos, la medida que tomó el día de ayer la administración Maduro, es el inicio de un largo camino a recorrer para que haya mayor crédito en el país, y desde mi punto de vista es una medida que va en la dirección correcta. Disculpen que me pasé la lámina. Ok,
¿Qué medidas se están tomando? Un breve resumen de lo que se habló ayer y que anunciaron. Durante el crédito bancario, primero, o sea, enfatizar algo muy importante. El crédito bancario es un factor fundamental que va a ser trabajado por la administración Maduro este año. Y es para Econométrica y desde mi punto de vista, una de las principales políticas económicas que van a poder hacer en base a las pocas herramientas que tienen. O sea, es bajar el encaje legal, lo bajaron de 93% a cerca de 80% y va paulatinamente, cada trimestre lo van a ir ajustando a la baja. Pero esto desde el punto de vista de encaje ordinario. Porque ahorita les voy a explicar algo que mucha gente no conoce, que en la práctica el encaje legal no es el porcentaje que está publicado en el BCE, sino que es mucho menor. Mayores facilidades por parte de la banca para abrir cuentas custodia, así como para cuentas de ahorro y corriente, y una mayor bancarización del país. O sea, ¿qué es lo que busca la administración Maduro? O sea, ¿qué se dieron cuenta ellos? Que pusieron la torta de que lamentablemente cometieron un error secando al país de crédito. Se dieron cuenta. O sea, quienes están asesorando a la administración Maduro les aconsejaron, mira, no, por ahí no es el camino, hay que reactivar el crédito bancario urgentemente y van a dar facilidades para poder abrir cuentas bancarias y para también abrir cuentas custodias. ¿Por qué? Porque por los anuncios que hicieron ayer, parte de los depósitos de cuenta custodia los van a utilizar para poder dar créditos en bolívares indexados, que es lo que está en el punto siguiente. Y esto va a aumentar los requerimientos de encaje. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a generar estos créditos en bolívares respaldados por las cuentas custodias, vas a generar dinero secundario. O sea, cuando un banco genera un crédito, genera dinero secundario. La banca también genera dinero. Y ese dinero secundario es una parte de dinero que el banco está generando y que está en su poder y que va a tener que reportar al Banco Central. Entonces las necesidades de encaje van a ir aumentando. Si bien el encaje legal ordinario hoy día, según la información que publicó el día de ayer, la administración Maduro supera el 70%, en la práctica es mucho menor, gracias a la flexibilidad del ente regulador de la SUDEBAN. Y esto podría cambiar. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo voy a mostrar aquí en esta tabla. Y esta tabla nada más es los últimos 3 meses, 4 meses. Lo voy a explicar. La primera columna es el requerimiento de encaje, que es si todos los depósitos de la banca fueran encajados, o sea, y se cumple el encaje legal que hasta hace poco era por encima del 80%. El tema es que en la práctica, lo que estaban colocando la banca en encaje con el Banco Central de Venezuela era menos de la mitad. Y se ve en esa columna que está en colores rojos y colores anaranjados. ¿Qué quiere decir? Que la SUDEBAN ha tenido una política laxa de permitir que los bancos no cumplan con el encaje legal. Y ustedes van a ver una columna que está del lado izquierdo al final, que es un porcentaje, que eso se llama el encaje efectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien el encaje legal es 80 y tantos %, por lo menos hasta el día de ayer lo era, en la práctica el encaje legal es mucho menor. De hecho, hace unos meses atrás, por lo menos en la data que les estoy mostrando acá de septiembre, el encaje legal efectivo o en la práctica estaba cerca del 75%, o sea, casi unos 10 puntos porcentuales por debajo del encaje legal ordinario. E inclusive fue disminuyendo cada vez más y hoy día está en 58%. Quizás muchas de las personas que están acá se pregunten, oye, Alejandro, ¿por qué está sucediendo esto? Les voy a ser muy sincero y franco, no sé por qué. Y lo he consultado al interno en Econométrica, lo he consultado con otras personas, y no sabemos responderles con sinceridad y franqueza por qué razón o motivo el ente regulador o la SUDEBAN está permitiendo, está teniendo esta política laxa con la banca de que no cumplan el encaje legal. Evidentemente, si el encaje legal ordinario cae, puede ser bueno para la banca. Y digo puede ser porque, ¿por qué? Porque depende si el ente regulador va a seguir permitiendo esta política laxa de no cumplir el encaje legal. Porque ¿qué puede pasar? Por ejemplo, que el encaje legal ordinario cae, como pasó el día de ayer, pero entonces la SUDEBAN o el ente regulador se voltea y le diga a la banca, bueno, está bien, yo estoy bajando el encaje, pero ahora tú me cumples con los requerimientos de encaje. Entonces, en la práctica, de repente el crédito no podría aparecer. O sea, uno de olfato intuye, en base a lo que ha anunciado la administración Maduro, que en efecto
sí va a aparecer más crédito, y especialmente con esta porción del 10% de los depósitos de cuenta custodia que van a encaje legal. Por allí sí va a haber esa disponibilidad, que debe ser según los cálculos de 70, 80 millones de dólares. No es mucho, pero bueno, es un inicio. El tema es qué va a pasar con la política de encaje legal en Bolívar. Porque si la SUDEBAN se voltea y dice, mira, me tienes que cumplir requerimientos de encaje, prácticamente la medida va a tener muy poco alcance. Y esto ya desde el punto de vista gráfico. Fíjense cómo desde hace prácticamente un año, la banca comercial no está cumpliendo con los requerimientos de encaje. ¿Eso qué quiere decir? Que desde hace ya unos 12 meses, la SUDEBAN ha sido bastante laxa, o el regulador ha sido muy laxo con la banca y les ha permitido que no cumplan con los requerimientos de encaje para que haya un poquito más de acceso al crédito, vía pignoración u otras vías. Ahora bien, digamos, las empresas estuvieron en modo supervivencia hasta el año 2020 y prácticamente sin crédito. Pero desde el punto de vista nuestro, todo está cambiando. O sea, ¿qué es lo que hemos visto o evaluado, por lo menos aquí en Econométrica? Que si bien creemos que este año 2022 la economía se va a recuperar 5% otra vez respecto a 2021, para que eso ocurra es vital que el crédito bancario se recupere y se reactive. Y en consecuencia, nuestro escenario base, nosotros estimamos que el crédito iba a aparecer a partir del segundo trimestre de este año, pero bueno, afortunadamente la administración Maduro se adelantó con las medidas y las tomaron el día de ayer. Entonces eso nos genera a nosotros pensar lo siguiente. Ya para ir cerrando y también darle obviamente la oportunidad a Marcos que explique esta parte, la parte micro, la parte de empresas. ¿Qué es lo que vemos nosotros en base a las medidas que se tomaron? Que la disponibilidad de crédito va a ir mejorando paulatinamente durante el transcurso del año 2022. O sea que esta medida que se tomó el día de ayer es el inicio de una serie de medidas que van a ocurrir con cierta periodicidad, de repente cada mes y medio, donde paulatinamente el encaje va a ser reducido, el ordinario, y creemos que en la práctica el encaje, como lo expliqué previamente, también va a ir disminuyendo. Y entonces la disponibilidad de crédito bancario en bolívares va a seguir aumentando. Eso sí, todo esto enmarcado en una política monetaria expansiva. ¿Por qué? Porque ¿qué busca la administración Maduro? Oye, que en efecto si el PIB se empieza a recuperar, esto es un largo camino por recorrer. Y digo largo porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que la economía venezolana volviera al tamaño que tenía previo a pandemia, que es el año 2019, Venezuela tendría que crecer, amigos, a una tasa de PIB promedio anual de 5% consecutiva hasta el año 2026. 2026, imagínense. O sea, estamos hablando nada más del tamaño prepandemia. Si hablamos, por ejemplo, del tamaño de economía previo a la recesión que empezó en 2014, Venezuela tendría que crecer a una tasa de 11 a 12% interanual consecutiva hasta el año 2035. Entonces, no solamente es expandir el crédito, necesitaría otras políticas económicas de mayor envergadura para que eso ocurra, pero bueno, digamos este es un primer inicio. Otra cosa que le he escuchado a algunos colegas o especialistas en la materia es que algunos consideran que se busca dolarizar los créditos bancarios. Desde mi humilde punto de vista, yo pienso, y aquí en Econométrica lo hemos evaluado, que es todo lo contrario. La administración Maduro va a buscar sí o sí desdolarizar la economía y para ello va a incentivar el crédito bancario. No solamente disminuyendo el encaje legal, sino dando créditos bancarios en bolívar, no importa que sea indexado, en base al dinero que está en las cuentas custodias. Y eso va a incentivar aún o va a aumentar aún más la masa de bolívares en la economía. Y sería un contrasentido dar créditos en dólares porque prácticamente sería una de las últimas cosas que faltarían para hacer una dolarización formal en Venezuela. O sea, en Venezuela, en la práctica, estamos dolarizados. Chévere. O sea, una dolarización informal o de facto. En la práctica lo es. Pero para formalizarla, prácticamente faltarían 2 o 3 cosas. ¿Cuáles son? Que haya crédito bancario en dólares. Eso sería una. Otra de ellas sería, por ejemplo, que tú pudieras pagar los impuestos en dólares. Ya al pagar impuestos en dólares y tener créditos en dólares, ¿para qué vas a necesitar bolívares? Bueno, y también pagar los servicios en dólares. Una vez que ya tienes eso, no necesitas bolívares. O sea, si te pones a analizar el día a día de tu vida o el día a día de la vida de las empresas,
¿para qué las empresas o para qué tú o yo necesitamos bolívares? Para pagar transporte público, para pagar servicios públicos, para pagar el IVA personal o el IVA de las empresas, y eso, más nada. El resto es planificación de negocio en dólares, flujo de caja en dólares, todo en dólares. ¿Y qué busca la administración Maduro? Todo lo contrario. Y, por último, la banca comercial debería reinventarse, y creemos que eso va a ocurrir con la actualización tecnológica en términos de portafolio, de créditos y facilidad, para abrir cuentas convenios cambiarios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a ver la banca? Que bueno, le va a aumentar la posibilidad de dar créditos a las personas y a las empresas en la medida que tengan mayor cantidad de cuentas custodia y dinero en dólares en cuentas custodia, porque va a dar ese 10%. Entonces, ¿qué va a hacer la banca? Oye, van a tratar de incentivar a las personas o a la empresa, oye, ábrete una cuenta convenio cambiario, deposita los dólares allí para que tengas acceso a un porcentaje del crédito. Bueno, espero que esto le haya dado luces, digamos, por el tema del tiempo. Esto es como una pincelada un poco de más o menos qué es lo que estamos viendo a nivel de crédito bancario, cómo llegamos hasta acá con esta sequía del crédito y qué cosas se tienen que ir haciendo para que la economía pues avance y que veamos mejores indicadores económicos. Muchas gracias a todos y le doy el pase a Leonardo y a Marcos. Muchísimas gracias, Alejandro. Ahora vamos a tener a Marcos Capote de Omnis. Al final vamos a estar haciendo la ronda de preguntas. Gracias por quienes ya han dicho que tienen algunas preguntas. Víctor Reyes y Manuel Angulo. Pueden hacerlas todas por el chat. Adelante, Marcos. Gracias, Leo. Bueno, rapidito una prueba de sonido, a ver si se me escucha bien. ¿Y están viendo la pantalla compartida? Fuerte y claro. Perfecto. Bueno, buenas tardes nuevamente, ya casi buenas noches a todos los que están aquí presentes. Gracias, Leo, y a la Sociedad Bastiat por la oportunidad. Creo que Alejandro nos ha dado un repaso del contexto macroeconómico de los últimos años y cómo llegamos hasta aquí, como él lo dijo. Así que bueno, no quiero ser reiterativo, más bien complementar los temas que no tocó y aterrizarlo un poco a la actualidad y cómo todo ese entorno macroeconómico está afectando en el día a día a las empresas, que bueno, les diría que para comenzar, y es bien sabido, como lo dije al principio, lo comentaba Leo también, bueno, la falta de financiamiento, específicamente de crédito bancario, es la principal problemática que tiene todas las empresas en Venezuela, o la gran mayoría. Sobre todo capital de trabajo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Y esto se ve mucho en el día a día de las empresas, en el manejo de tesorería, que, bueno, debido a la competencia, han tenido que nuevamente empezar a dar los créditos comerciales, es decir, que tú le vendes a tu cliente a crédito, sobre todo en las empresas de manufactura, industriales, y cuando tú le das crédito a tu cliente, bueno, tienes una brecha ahí que tienes que fondear con fondos propios, valga la redundancia, para, bueno, tapar esa brecha de liquidez entre la venta que hiciste y cuando realmente recibes el dinero, que puede ser 20 días, un mes, y bueno, ese mes se sigue pagando los gastos operativos de la empresa, sigue pagando el alquiler, el salario, etc. Entonces, bueno, es la principal problemática. Y bueno, el día de ayer hicieron una serie de medidas, una batería de medidas que precisamente, bueno, atacaron este tema del crédito bancario. Había muchas expectativas porque venían ya varios días de reuniones con la banca nacional, entre el gobierno y la banca. Y bueno, había muchas expectativas de los resultados que se iban a dar en materia de políticas públicas. Y bueno, yo quiero repasar una a una, bueno, de las que tienen que ver con esta ponencia del día de hoy, con el tema que estamos tocando de cómo rescatar el crédito bancario. Primero, argumentar por qué yo considero que son insuficientes, y luego lo que yo considero que se hubiese tenido que hacer, ¿no? O lo que hay que hacer, porque precisamente ese es el título de la ponencia, ¿no? Cómo rescatamos el crédito en Venezuela. Y bueno, argumentar cada uno de estas frases que están en bullet points, sin quitarle mérito, ¿no? a que sin duda alguna fue un avance. O sea, hoy estamos mejor que ayer,
es importante recalcarlo, pero bueno, de nuevo, es insuficiente. Si bien las medidas ayudan sobre todo a la banca que está en una situación realmente crítica, ok, los bancos a nivel operativo, bueno, se han tenido que reducir sustancialmente porque, bueno, básicamente el negocio de un banco es la intermediación y no, bueno, que es básicamente dar créditos y cobrar los intereses y, bueno, ese, el principal ingreso de los bancos en Venezuela es irrisorio y entonces tienen que sobrevivir a punta de comisiones, de transformaciones, la banca como servicio. O sea, han tenido que innovar para sobrevivir, pero la situación era crítica. Y bueno, estas medidas yo creo que van más a aliviar esa situación crítica de la banca, más allá de abrir realmente el abanico de los créditos en Venezuela. Entonces, bueno, empiezo con la primera medida, ¿no? Que fue la reducción del encaje en bolívares del 85% al 73%, que bueno, como bien dijo Alejandro, en la práctica está siendo menor. Y bueno, mi teoría es, Alejandro, y bueno, no solo es teoría, sino porque he tenido la oportunidad de hablar con algunos banqueros, tienen un gran déficit, ¿ok? No han podido cumplir precisamente por lo apretado que está el negocio con el encaje legal. Entonces, bueno, en la realidad no lo pueden cumplir. El Banco Central de Venezuela efectivamente les ha permitido y simplemente esta relajación del encaje legal lo que les da es viabilidad y un poco ajustar más la realidad de lo que está ocurriendo. O sea, que los bancos en realidad no tenían capacidad de encajar el 85%, porque si no era inviable el negocio bancario. Y bueno, entonces ahora lo bajaron, que va a ser una bajada paulatinamente, pero no tendrá mayor impacto en el otorgamiento de préstamos, porque más bien es una medida que alivia a la banca. Si esto fuese directamente atribuible al otorgamiento de crédito, se estima que esta bajada de un 12% en el encaje legal fuesen alrededor de 60 millones de dólares a la economía, ¿no? Pero bueno, al final creo que no los vamos a ver, así que no creo que haya mayor impacto en el otorgamiento de préstamos al sector empresarial. La segunda medida es el 10% de la posición en divisas. Bueno, un poco para cerrar el primer punto, ¿qué es lo que yo considero que se debió hacer? Bueno, la banca ha estado pidiendo que se reduzca el encaje legal, bueno, a niveles de alrededor del 30% o incluso menos, ¿no? A niveles mucho más normales. Y bueno, evidentemente esto se tendría que hacer paulatinamente porque si tú no puedes liberar del 85% al 30% del encaje, porque bueno, va a haber un shock de liquidez en el momento que no es deseado, tiene que ser paulatinamente esa apertura. Pero evidentemente, si necesitamos alrededor del 30% para llegar a niveles óptimos del encaje legal para una banca normal en este país, bueno, 73% se quedó cortísimo. El segundo punto, que tal vez es uno de los más interesantes, es el tema de que los bancos pueden prestar hasta el 10% de la posición en divisas en depósitos, que bueno, como saben, se ha convertido en un gran porcentaje de los depósitos en la banca, en estas cuentas en divisas dentro de los bancos nacionales. Pero bueno, ese 10%, y creo que lo anunció ayer el mismo gobierno, equivale a 74 millones de dólares en crédito. El total de ese 10%. Y aparte hay otro tema que no se van a dar, evidentemente no se van a dar directamente en dólares, sino que van indexados. Eso, bueno, no sería lo ideal, ¿no? En una economía que alrededor del 70% de las transacciones se manejan en dólares, bueno, deberías tú ya permitir la dolarización formal del sistema financiero, bueno, bancario, que haya un sistema de compensación donde tú puedas con total libertad pasar tus divisas de un banco a otro dentro del país. Bueno, eso no está permitido ahorita por los reguladores y que los créditos sean directamente en divisas. Entonces, bueno, no solo que solo es el 10%, que equivale a 74 millones de dólares, y luego vamos a ver qué tanto es estos 74 millones de dólares, porque suena en el contexto venezolano hoy suena alto, pero bueno,
es realmente insuficiente. El tercer punto es que el Fondo Nacional de Emprendimiento, que esto fue otra creación, ¿no? Dentro de las medidas que se anunciaron ayer, son 46 millones de bolívares, bueno, lo que equivale a unos 10 millones de dólares, ¿no? Aproximadamente, de acuerdo a la tasa con que se mida. Entonces, 10 millones de dólares, esto hay que ponerlo en contexto. Un Fondo Nacional para Emprendedores en un país de 10 millones de dólares es absolutamente irrisorio. O sea, yo me imagino que por eso dicen 46 millones de bolívares para no decir los 10 millones de dólares. Yo les voy a dar un ejemplo y esto es data pública que, bueno, evidentemente no se maneja aquí en el país, o sea, en el día a día de las personas no es tan claro, pero Yomi, y bueno, aquí me tomo una licencia, ustedes lo pueden buscar en páginas web de información pública, como por ejemplo Crunchbase. Yomi, que es una empresa, bueno, novedosa dentro del mercado venezolano, que es unos chamos venezolanos que lo fundaron recientemente, esta empresa de delivery, bueno, que se podía considerar un emprendimiento, ¿no? Una startup, como lo llaman en Estados Unidos, levantó solamente Yomi para hacer lo que es hoy y hacer las inversiones necesarias para el crecimiento agresivo que ha tenido, levantó solamente Yomi 27 millones de dólares, si mal no recuerdo, en octubre del 2021, solamente Yomi. Y el gobierno nacional va a destinar 10 millones de dólares para todos los emprendedores del país. O sea, así de insuficiente son las medidas, ¿no? Un poquito para poner esto dentro del contexto. Entonces, bueno, lo anterior, si sumamos los 74 millones en créditos indexados del 10% de las posiciones en divisas, más unos 10 millones en el Fondo Nacional de Emprendimiento, sin contar el tema de la reducción del encaje legal en bolívares por las razones que hablamos anteriormente, bueno, a lo sumo son alrededor de unos 100 millones de dólares que se van a sumar a la cartera de crédito total, que está ahorita en 400 millones, o tal vez un poco menos, tal vez 370, pero vamos a redondear a 400 millones. Entonces, en total, tenemos una cartera de crédito de 500 millones de dólares. Y según algunas estimaciones que han hecho, bueno, otras consultoras, la necesidad de financiamiento en Venezuela se estima en 6.000 millones de dólares. Entonces, imagínense, tenemos una cartera de crédito de 400 a lo sumo. Le sumamos unos 100 millones, estamos 500 millones y las necesidades del sector empresarial venezolano son de 6.000 millones. O sea que estas nuevas medidas, bueno, no llegamos en total al 10% de las necesidades. O sea, la demanda de financiamiento en Venezuela es infinita. O sea, en comparación a lo que se tiene, no infinita en el sentido literal de la palabra. Entonces, la brecha es gigante y evidentemente estas medidas no cierran esa brecha. Y es ahí la preocupación, porque entonces, ¿cuáles son lo que se debió hacer? O lo que se debe hacer, ¿no? Que es la oferta de valor de esta charla. Bueno, en primer lugar, reducir el encaje legal en bolívares al 30% paulatinamente, claro está. Segundo, permitir unos porcentajes muchísimo más elevados o con total libertad de prestar, que la banca pueda prestar sus divisas, sus depósitos en divisas, bueno, no solo un 10% limitado, sino un porcentaje mucho mayor, bueno, entre el 70, el 100%, bueno, también habría que fijar ahí mecanismos también de encaje, bueno, por temas que al final el negocio bancario ahí debe tener algún tipo de regulación, ¿no? Pero aún sumando las relajaciones que se le pueden hacer todavía al encaje legal, y si tú sumas todos los depósitos que hay en dólares en Venezuela y los permites que fluyan en la economía, permites el crédito al sector empresarial, esa demanda de los 6.000 millones no va a llegar ni a la mitad si hacemos todo eso. Entonces, ¿cuál sería la solución aquí integral? Bueno, la solución integral sería definitivamente permitir que el sistema financiero se maneje también en dólares y vaya creciendo, ¿no? esa confianza en el sistema financiero, en usar tu cuenta custodia dentro del país, y los bancos tengan ese músculo para los depósitos que reciben, bueno, prestarlo, y ya no van a ser 3.000 millones, que sería la capacidad total, tomando todas las medidas que he sugerido, sino que ahí podría crecer la masa
suficiente para alcanzar, bueno, la demanda de dólares que hay. Ayer estuve viendo cuál era la cartera crediticia de Colombia, por ejemplo, que es nuestro país vecino, y bueno, el número es mucho más de 100 millones de dólares. Entonces, a esos niveles estamos, ¿no? Bueno, estas son primero las consideraciones, algunas consideraciones acerca de las medidas anunciadas el día de ayer y lo que yo considero que hay que hacer. Hay otras opciones de financiamiento disponibles, ¿ok? Ya saliendo netamente del tema bancario. Bueno, el aporte directo del accionista actual, el pan de cada día del empresario venezolano hoy y de todos mis clientes. Bueno, aporte de nuevos accionistas, que es básicamente repartir la torta entre más personas. Pero bueno, eso tiene un trade-off que evidentemente tú tienes que compartir también rentabilidad. Si ingresas capital repartiendo patrimonio, bueno, las ganancias también las vas a tener que repartir. Bueno, el financiamiento bancario es limitado, más no imposible. Ojo, he tenido casos exitosos recientemente, clientes que hemos acompañado y hemos logrado levantar financiamiento aquí en Venezuela, ¿ok? No es imposible. Luego vamos a hablar ya del detalle de lo que sería el proceso. Y bueno, también el financiamiento privado, que es un tema que se habla muy poco, pero que, bueno, hay varias opciones interesantes. Como bien lo dije, para empresas, para emprendimiento, bueno, hay todo un sistema de venture capital que llaman a estos fondos de riesgo que financian a emprendedores. En Latinoamérica el año pasado hubo un boom de venture capital, de fondos, sobre todo de fondos de Estados Unidos o países desarrollados invirtiendo en Latinoamérica. Evidentemente eso no permea en Venezuela porque, bueno, hay mucha inseguridad jurídica, mucha inestabilidad política, no están las reglas claras y bueno, esas limitantes todavía, a pesar de que, como bien dijo Alejandro, hubo un cambio de tendencia macroeconómica, ya no estamos cayendo a los niveles que estábamos cayendo desde el 2013, sino que ahora va a haber un moderado crecimiento. Bueno, no vamos a poder crecer en la magnitud que necesitamos porque, bueno, hay varios problemas estructurales que nos impiden eso. Primero, el crédito limitado, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, el tema de los servicios públicos, el tema de electricidad, gasolina, que nos tiene también limitados, y por supuesto la seguridad jurídica, ¿no? Que aquí tiene que haber, bueno, una claridad de cuál es el gobierno reconocido por todos los actores internacionales, con reglas claras, y que permiten que realmente fluyan esos capitales privados. Sin embargo, se están dando algunas soluciones desde el sector privado. Bueno, incluso aquí en Omnis estamos trabajando en eso, en un proyecto de financiamiento privado, que bueno, no es el tema de esta charla y no quiero ahondar ahí, pero bueno, se están buscando soluciones desde el punto de vista privado para atender al financiamiento que necesita el sector empresarial, al margen de la banca. Y finalmente, el mercado de valores, o sea, por ejemplo, la Bolsa de Caracas, que es la más conocida, también ha servido como solución o alternativa, ¿no? a esta escasez de crédito en toda la economía venezolana. Pero bueno, de nuevo, tiene también unas limitaciones muy grandes que comparte con el sistema bancario, y es que no está dolarizada, no se permiten las transacciones directamente en dólares. En todo caso, lo más que hay es que te puedes endeudar, emites un bono, un papel comercial, pero indexado, si es en dólares es indexado, o sea, siempre se va a mover al final en bolívares, todavía no está permitido. Y bueno, esto está conectado de nuevo con las que permitan, ¿no? la formalización de la dolarización dentro del sistema financiero, integralmente hablando, que los bancos tú puedas transarte en dólares y que permitan también al mercado de valores que se transe en dólares para que, bueno, crezca el financiamiento disponible. Bueno, aquí quiero también hablar de algo que poco se habla, ¿no? Bueno, aquí tengo una cita de Séneca, que ningún viento será bueno para quien no sabe a qué puerto se encamina. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, aquí voy a cambiar la perspectiva de lo que venimos hablando, porque también hay un problema, y es que los venezolanos y el sector empresarial venezolano también tenemos un paradigma del pasado, y es que
tal vez no necesariamente necesitamos un financiamiento. Lo que pasa es que por lo que pasó en la década anterior, nos quedamos con esa cultura de que el financiamiento es regalado. ¿Por qué? Bueno, porque había crédito público, habían gavetas sectorizadas que obligaban a los bancos por relación a prestar una cierta cantidad y bueno, el desajuste macroeconómico que hizo que la inflación combinado con unas tasas reguladas hicieran que los créditos al final se pagaran solos con la inflación o que salieran prácticamente gratis. Y bueno, evidentemente a la situación que vamos más de mercado, eso no va a ser así. Eso no va a ser así. O sea, aquí yo les diría que el crédito regalado murió, como muchas cosas subsidiadas murieron. Y bueno, que vamos a ir hacia un mercado, y es el que tenemos ahorita, el que me ha tocado acompañar a algunos clientes, un mercado competitivo donde, bueno, tienes que realmente demostrar que puedes pagar el crédito que estás solicitando, que tienes capacidad de repago. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuáles son algunos errores comunes? Consistente con lo que vengo hablando. Bueno, pedimos dinero por pedirlo, o sea, decimos, tengo un financiamiento, necesito un financiamiento. Pero bueno, no sabemos cuáles son los indicadores clave financieros de la compañía, que es lo primero que te va a ver un banco cuando te hace un análisis crediticio. No sabemos cuál es la capacidad de repago de la compañía, porque no hemos proyectado un flujo de caja de nuestros próximos años, nuestro próximo par de años, donde digamos, bueno, esto van a ser nuestros ingresos, esto no va a ser nuestros costos y gastos mes a mes. Este es el flujo de caja disponible que vamos a tener en caso de que tú me prestes, banco, a una tasa de mercado y yo tenga que tener dinero para pagarte porque ya se acabó el crédito regalado. ¿Ok? Entonces no conocemos esa capacidad de repago de la compañía. Y aparte podemos estar pidiendo montos excesivamente elevados para la capacidad de pago de la compañía. Aquí, bueno, cualquiera puede pedir $1.000.000, pero bueno, recordemos que la cartera de crédito total son 400, a lo sumo $500 millones con las medidas de ayer. O sea, $1.000.000 para una empresa, bueno, tiene que ser una empresa bien sólida que demuestre bueno, que tiene la capacidad de producir esas cantidades de dinero. Y bueno, el fantasma de la informalidad, que bueno, debido a todo lo que ha pasado en estos últimos años, bueno, muchas de las empresas perdieron la sana costumbre de llevar unos estados financieros que muestren realmente la realidad de la empresa, más allá de cumplir los órganos que regulan, ¿no? El tema impositivo, por ejemplo. Básicamente se hace un estado financiero para cumplir con lo que exige el gobierno en materia fiscal, regulatoria, etcétera, pero no tenemos unos estados financieros que reflejen la realidad operativa de la empresa, porque bueno, al final son en bolívares y eso perdió también, no muestran lo que realmente está pasando y a lo mejor llevamos todas nuestras cuentas informalmente en un Excel en dólares y se perdió eso que bueno, anteriormente incluso se auditaban. Yo pertenecí a KPMG, que como ustedes algunos conocerán, es una de las grandes empresas de auditoría a nivel internacional que tiene presencia aquí en Venezuela. Entonces, los errores y, bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones? Que tenemos que volver al ABC empresarial que dejamos de hacer y que es necesario como paso previo a pedir un crédito. Es un cambio de paradigma que tenemos que hacer en el empresariado venezolano. Primero, bueno, una planificación estratégica y financiera que te permita alinear las expectativas de los accionistas con la perspectiva de la gerencia, ¿ok? Luego, bueno, una reflexión de lo que pasó el año anterior y hacia dónde vamos, trazar objetivos y metas en distintos horizontes temporales, es decir, al menos un par de años de flujo de caja, de estados financieros proyectados, de estados de resultados, donde tú puedas a la hora de entrar en un proceso de caso de crédito, tú le digas al banco, mira, estos son mis indicadores, esta es mi proyección, y vayas con una solidez y una robustez a un caso de crédito que va a ser súper competitivo, porque ya sabemos que la demanda son $6.000 millones y la oferta son apenas $500 millones. Entonces, bueno, al final, esas son las recomendaciones. El cambio de paradigma que debemos de dar es limitado. El crédito en Venezuela no se tomaron las medidas que hay que tomar. Espero que vayamos avanzando hacia allá, a pesar de que Alejandro dice que probablemente no se termine de dar la dolarización financiera, porque bueno, el gobierno no quiere perder el dominio del bolívar dentro de su lógica. Pero bueno, si vamos a tener en el interín
una economía con las limitaciones que tenemos en cuanto a financiamiento, por las razones que hemos mencionado aquí, hay que prepararnos muy bien y hay que demostrarle al banco, porque sí es posible levantar financiamiento en Venezuela, pero hay que demostrar solvencia y liquidez. Bueno, eso era lo que les traía para hoy. Y bueno, espero que les haya agregado algún tipo de valor. Y bueno, pasamos entonces a la sección de preguntas, Leonardo. Muchísimas gracias, Marcos y Alejandro. Muy interesante todo lo que mencionaron. Gracias por su tiempo. No solo Marcos y Alejandro, sino todos los que están acá. Gracias por venir. Estamos felices de ver gente interesada en estos temas de vital importancia para el país. Este video lo vamos a estar colgando en el canal de YouTube de nosotros, la Bastia Society Venezuela. Difundan las ideas que vieron acá con la mayor cantidad de personas que puedan. Si quieren, vamos ahora a pasar a las preguntas que ya tenemos escritas. El señor Héctor Reyes mencionó que desea hacer alguna intervención. Pedimos que sea lo más breve posible y vamos a ir con las preguntas que ya tenemos. Si desean hacer más preguntas a los ponentes, pueden escribirnosla por fundacionbastiat@gmail.com y con gusto les haremos saber estas cosas. Señor Héctor, entonces podemos darle la palabra, un minuto. ¿Me parece bien? Gracias, Leonardo. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Marcos, Alejandro, de verdad, Alejandro, felicitaciones, excelente exposición. Hiciste una comprensión analítica de toda la historia. La gente necesita conocer la historia para poder saber su futuro y de verdad que hiciste una exposición magistral. Te felicito. Fue de verdad totalmente objetiva. De verdad que gracias porque te paseaste por toda la historia. Marco, excelente, fuiste incisivo. Eso necesita ahorita nuestra economía, eso necesita ahorita nuestro acontecer venezolano. No nos podemos conformar con decir sí a todo, tenemos que decirle que no a las cosas y de verdad que fuiste bastante incisivo en eso. Ahora, mi pregunta está en algo muy importante en las láminas, de repente el común no lo sabe. ¿Qué significa el crédito cambiario? O sea, esa palabra la utilizaron muchísimo durante toda la exposición, no estuvo claro, yo sí la entiendo, soy profesional de la banca durante 20 años, yo la entiendo perfectamente, pero creo que para futuras exposiciones ustedes deberían ser un poquitico más claros en explicar qué es eso de crédito bancario, crédito cambiario, porque es un término que no es común, es un término que poco se usa. Ese es más que una pregunta, una sugerencia, y realmente es una pregunta porque quizás hay integrantes del grupo que no lo entienden. Esa es la primera parte. Segunda parte, me paro en el tema de la necesidad de financiamiento, Marco, y eso voy hacia ti. 6.000 millones de dólares. Pasa algo en una economía y a nivel mundial y en cualquier profesión. A veces no es lo que necesitamos, es lo que tenemos. ¿Qué pasaría si nosotros le damos 6.000 millones de dólares de financiamiento al país, sea en bolívares o sea en dólares? ¿Cuáles van a ser las consecuencias que eso va a traer? Si lo damos en bolívares, ¿qué consecuencias trae? Y si lo damos en dólares, cosa que veo bastante complejo, teniendo un banco central venezolano totalmente sancionado, y yo no creo que ningún gobierno, ni tú siendo ministro de Finanzas, Marco, dejarías que el control de tu total autonomía se lo entregaras a otro país. Error que Señor cometió Héctor, Ecuador. disculpe, vamos a ser breves con la pregunta. Disculpe. Listo. Me limito hasta allí. ¿Qué harías con 6.000 millones de dólares o bolívares? Esas son las dos preguntas. Gracias. Alejandro, no sé si atacas primero el concepto del crédito cambiario. Bueno, a ver qué concepto fue ese, porque bueno, yo exactamente no sé a qué se refiere con crédito cambiario el señor Héctor, y que le agradezco, por cierto, la intervención. Yo, siendo muy responsable y sincero, no tengo tampoco muy claro qué es el concepto del crédito cambiario y prefiero ser responsable y decir, mira, no lo tengo claro o no lo sé, y más bien aprender o de ti, Marcos, o del señor Héctor, porque no lo tengo muy claro.
sea, Bueno, tengo varias ideas en mente, pero como no mm, tengo claro, prefiero no hablar algo sin seguridad. señor Héctor, se refiere a crédito indexado, a los créditos indexados, más bien, como crédito cambiario, porque bueno, no sé si se refiere exactamente a eso. Disculpa, Leonardo, que vuelvo a intervenir. Alejandro, Marcos, yo no estoy hablando de algo que yo lo estoy analizando, fue algo que vi en las láminas. En las láminas vi reiteradamente, y creo que en las láminas de Alejandro, si no me equivoco, la parte de crédito cambiario. No sé si es un error o realmente es un término que se está introduciendo dentro de la economía y que muchos no lo manejamos. Ok, tendría que revisar mis láminas a ver si yo, por error, y me disculpa Héctor y el resto de la audiencia, si yo llegué a colocar en mis láminas crédito cambiario. Seguramente era crédito bancario, si en efecto me equivoqué, Héctor y el resto, porque crédito cambiario no es una expresión que yo conozca y no, si fue así no es lo que yo quise expresar y te pido disculpas nuevamente. Específicamente es crédito bancario. Entonces ahí más bien fue una confusión, si fue así pues lo corregiré de cara a futuro. Perfecto. Ok, Bueno, rapidito atajo la segunda pregunta, Leo, que hablaba de los 6 exacto. mil millones de dólares. Adelante. Bueno, de 6 mil millones de dólares, bien sea el equivalente en bolívares o dólares. Yo creo que aquí lo importante es que esos créditos, esa necesidad de crédito se dé en un entorno de mercado. Si tú cobras una tasa de interés de mercado, no, las personas no van a tener ningún incentivo a tomar el crédito para voltearse, por ejemplo, como se hacía en los años anteriores. Tomas el crédito en bolívares, te volteas, compras dólares y luego la inflación vas vendiendo $1 y pagas un crédito que eran $100,000, por ejemplo. Si tú tienes unas condiciones de mercado, con una tasa de interés de mercado que vaya acorde a la inflación, como sucede hoy en día, no va a haber chance de que haya un crédito improductivo. Entonces, bueno, con esa cantidad de dinero de 6 mil millones, evidentemente se potenciaría muchísimo el sector empresarial y la economía venezolana y ahí empieza el factor multiplicador del financiamiento, que es más producción, más empleo, más dinero en la economía y el círculo virtuoso. Entonces, bueno, rapidito ahí ese toque. Lo importante es que sean condiciones de mercado y no que hayan tasas reguladas. Y bueno, aquí estamos en un entorno precisamente que Leo creo que no le gusta mucho las regulaciones. Ok, listo. Gracias. Bueno, hay regulaciones necesarias, ¿no? Pero no vamos a caer en eso. Dice Manuel Angulo, pregunta para el final, ¿ese nivel de crédito va a caer en qué sectores de la economía? Como ven los sectores construcción, industria y agro, para cualquiera que quiera responderlo. Si quieres lo trajo yo y Marcos complementa. Decirte en específico qué sector se va a beneficiar o si uno se va a beneficiar más del otro, al final depende, porque fíjate, Venezuela, y lo vamos a recordar cuando seamos papás o abuelos, en los libros de textos de economía y de administración, Venezuela está en un momento de un punto de inflexión en su economía, en su historia, de pasar una economía petrolera de casi un siglo a una economía postpetrolera. Ojo, este es mi punto de vista y estoy abierto a correcciones y a conversar. Por dos razones. Primero, porque la economía mundial está demandando un cambio en el paradigma energético global. Quizás no hoy, ya, pero quizás ya en 10, 15 años ya vamos a llegar a un tope de producción global de crudo y va a ir cayendo. Eso ya está revisado, estudiado, según expertos petroleros, no es mi área de profundidad. Y aparte, porque recuperar la economía petrolera venezolana requiere tiempo, muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, profesionales preparados, evidentemente un desmontamiento de las sanciones, y ninguna de estas cosas que acabo de mencionar está de lleno como para poder recuperar a fondo, a profundidad, eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se están generando nuevas economías o nuevos emprendimientos, un poquito en parte a lo que era la economía pre-petrolera, a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, café, cacao y ron, y estamos también desarrollando en Venezuela algunas empresas, otros sectores, como por ejemplo exportación de camarones, de langosta, de frijoles chinos, de ganado vacuno,
entre otras. Entonces, el crédito bancario al final debe ir, y esa es la lógica, siempre tiene que ir a los sectores que sean más productivos, que tengan mayor eficiencia y mayor tecnología. Para allá tienen que ir, no es que, bueno, la gaveta hipotecaria es tanto por ciento, la gaveta de construcción es tanto, porque si el mercado no demanda construcciones nuevas, no se construye. O sea, tienes, por ejemplo, específico, sector construcción, N cantidad de metros cuadrados de oficinas construyéndose. Por ejemplo, yo trabajo aquí en las Mercedes, es una cosa increíble. Una economía 7 8 años en depresión económica y la cantidad de metros cuadrados de construcción es enorme, que van a quedar vacíos por otros temas que no me quiero ir a profundidad. O cantidad de apartamentos, casas vacías, porque hay gente que emigró y gente que quiere una casa pero no tiene dinero para comprarla. Entonces, ¿va a haber construcción de nuevos edificios o de nuevas casas? Yo lo veo complicado. Entonces, por ejemplo, el sector de construcción se va a ir recuperando a una menor velocidad. Pero los fundamentales son, para mí, alimentos y bebidas alcohólicas y tabaco, bebidas no alcohólicas, perdón, turismo, quizás un poco, el tema turístico, y los sectores que tengan mayor producción, productividad, que estén exportando principalmente, también el sector farmacéutico y salud. Le dejo la palabra a Marcos. No, brevemente comparto contigo. No veo que los créditos en un principio vayan al sector construcción porque no es un sector que se espera que se recupere en lo inmediato, no es de los sectores ganadores. Los sectores ganadores en el cortísimo plazo, que ya lo estamos viendo desde el año pasado, es alimentos, salud, comercio, retail. Entonces, la construcción probablemente no, un banco no se va a voltear ahorita a una constructora a darle un crédito, sobre todo porque con el escaso crédito que hay, una constructora dura en el largo plazo para volver tendría que ser un crédito de largo plazo, pues, y ahorita es a los sectores que necesitan la liquidez y que tienen la capacidad de repago rápidamente, bueno, que son los sectores industriales que ya hemos mencionado, y la ganadería sí le veo un poquito más de chance de levantar crédito porque es un sector que ahorita está muy, muy sólido, es de los que tiene mayor crecimiento e incluso están exportando. Entonces, si tú tienes la caja sonando, probablemente tengas la capacidad de pago y los bancos te pueden prestar. Excelente. Tenemos también otra pregunta de parte de Héctor Reyes. Dice, bueno, más o menos lo que dijo, dice, nuestro acuerdo por la dolarización. No se te escucha, Leo, disculpa. No sé si soy yo, pero no escuché a Leo bien. Yo tampoco, o sea, le escuché de refilón que Héctor Reyes tiene otra pregunta. Creo que fue lo que dijo. Bueno, si no, revisamos aquí en el chat a ver qué otras preguntas están pendientes. Bueno, por ejemplo, aquí Tomás Chacón dice, Alejandro, ¿cómo ven el tema de las criptomonedas? Un poco aquí haciéndole la suplencia a Leonardo, que debe tener algún temita ahí con el internet. ¿Cómo ven el tema de las criptomonedas? Algunos piensan que eventualmente la blockchain sustituirá a la banca. También se ve gente que está financiando negocios con capitales en Bitcoin. Parece que hay varias opciones estilo GoFundMe, pero de criptomonedas. Bueno, no sé si das tu breve opinión, Alejandro, y luego yo te complemento nuevamente. Sí, de la pregunta que hizo el amigo de las criptomonedas. El blockchain para mí es el gran, no lo llamaría ganador, sino el gran regalo o la gran invención, o sea, todo este tema de las criptomonedas, los NFT y todo esto, lo que para mí va a perdurar a futuro y que se está desarrollando más el tema obviamente del blockchain de cara al tema financiero, el tema de cara de banca. La banca, a mi parecer, está viviendo un proceso de transformación profunda y la banca tal cual como la conocimos nosotros o nuestros papás, nuestros abuelos, la banca de nuestros hijos va a ser radicalmente distinta. O sea, imagínate esta escena. La escena nuestra hoy día, de nuestros padres o nuestra, tuya o mía, es ir a un banco, a un cajero automático, ir a una taquilla. Y poco a poco hemos visto que ahorita está todo es gracias a este gran amigo, el teléfono. O sea, tú haces con un clic, con un código QR, mandas información, data, dinero de un momento a otro. Y cada día la banca, pues, se hace menos indispensable en términos físicos como lo conocíamos en el pasado.
No es un tema de que la banca va a desaparecer del todo las sucursales, pero sí se están viendo nuevos modelos de negocio de banco. Por ejemplo, Nubank, evidentemente, este banco de Brasil, que no tiene ni 10 ni 15 años y es ahorita un gigante, porque quienes lo fundaron vieron una oportunidad de negocio, de necesidad de cambio, y parte de la misma banca comercial antigua está viendo eso y está empezando a moverse, porque si no se mueve rápido se va a quedar atrás y va a terminar fusionado o a terminar desapareciendo. Le dejo la palabra a Marcos. No, estoy de acuerdo, sin duda alguna, las criptomonedas y toda la tecnología detrás del Bitcoin, el blockchain, van a ser una alternativa de financiamiento, como bien dijo la persona que preguntó, ya lo son hoy en día, pero bueno, todavía sigue siendo como una alternativa que se percibe riesgosa, sobre todo en los sectores más tradicionales. Pero yo creo que en el futuro, luego de que esto se consolide más y tengamos un poquito más de confianza masiva, que se masifique la confianza en esta tecnología, creo que va a ser una interesante alternativa de financiamiento. Bueno, ya para respetar el tiempo voy a hacer rapidito un review rapidito de las preguntas que quedan ahí pendientes. Bueno, Jaime Rosales, creo que una de las preguntas que tú hacías de cómo controlamos el hecho de que los aspirantes de crédito no hagan lo que venían haciendo de comprar los dólares con los bolívares ya se respondió anteriormente. La pregunta es a quién serán esos 6.000 millones. Bueno, las empresas que tengan capacidad de repago. Luego hablan de un crédito cambiario. Bueno, aquí había un concepto de Google del crédito cambiario. Y bueno, ya yo creo que un poquito por respetar el horario que habíamos establecido, deberíamos ir dando cierre. Leonardo dice aquí que tiene problemas con el internet. Entonces, bueno, no sé si quieres dar unas palabras de cierre, Alejandro, para ir ya cerrando el evento. Sí, tenía el micrófono desactivado. Para ir cerrando, yo creo que el anuncio de ayer es el inicio de un largo camino y poco a poco recuperar el crédito bancario. Es una gota en un mar seco, pero es una gota. Entonces, en la vida, lo que he aprendido, lo que me ha enseñado mi papá es, tienes un vaso, lo puedes ver o lleno o vacío, o medio lleno o medio vacío. Yo creo que después de llevar entre que yo tanto palo estos años en materia económica, en las empresas y quienes gerenciamos empresas, o estamos ahí dándole esta noticia, si bien es bastante poco el crédito que va a haber, pero va a empezar a subir. Y eso es bueno. Ojalá que continúen esas buenas noticias, que continúe un poquito ese sentido común y hacer las cosas bien en política económica, que hay que reconocer que en los últimos meses las medidas económicas que se han ido tomando han sido menos peores que en años anteriores. Hay que reconocer lo bueno, decirlo mal. Y bueno, es un camino largo. El tema es que la recuperación económica va a llevar años o décadas. Entonces, quienes tenemos 20 años, 30 años de edad, o indistintamente de la que tengamos, tenemos que entender eso, de que no es una recuperación que en 1 o 2 años se recuperó todo la economía destruida y todo Villa y Castillo. No. No quiero ser pesimista, quiero ser con los pies en la tierra. Y el crédito es una de una serie de cosas, y lo comentó muy bien Marcos, que hay que hacer para que la economía evidentemente se reconstruya. Es un primer paso, un buen paso, ojalá que continúe así. Solamente que tenemos que entender que quienes nos quedemos en Venezuela, mi idea es quedarme, creo que también la de Marcos es así, es un ciclo bastante largo de recuperación y nada, quienes nos quedamos acá hay que apostar acá y ver las oportunidades, estar innovando, estar allí atentos a las oportunidades. Omnis está haciendo un gran trabajo en el tema de acceso al crédito y trabajo con las empresas, que de verdad felicito mucho lo que está haciendo Andrés, lo que está haciendo Marcos. Aquí en Econométrica también estamos dándole luces a qué es lo que hay que hacer, cómo proyectar, el tema obviamente ya más macro. Omnis está más enfocado más al tema micro. Y bueno, esperando que esta información que le hemos dado sea concisa, precisa y útil para todos ustedes. Muchas gracias y le doy el pase a Marcos. Bueno, a mí solo me queda agradecer a todos los que se conectaron. Ahí acabo en el chat dejar mi Twitter, que bueno, lo uso bastante últimamente. Alejandro también
está activo en Twitter, no sé si lo compartes ahí en el chat también, bueno, para seguir el contacto por esa vía, @capotepisomarco. Alejandro ya está ahí anotando el suyo, para que me pase la chuleta. Y bueno, nada, agradecerle también a Leo y a toda la gente del equipo de la Sociedad Bastiat. Fue un gustazo compartir este ratico con ustedes y hablar sobre un tema que está en boga, que es el crédito bancario en Venezuela. Bueno, ahí está AJ Castro Sánchez, el Twitter de Alejandro Castro. Gracias, compañero, por tus palabras. Y bueno, seguimos para adelante, seguimos para adelante. Un abrazo a todos y buenas noches. Buenas noches, saludos a todos.